Hola, te invito a conocer sobre la Primera Guerra Mundial, o anteriormente llamada la Gran Guerra, que fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Duró aproximadamente 4 años, 3 meses y 14 días. ¿Cuáles fueron sus causas? La primera causa de la Gran Guerra consiste en los sistemas de alianzas o sistemas diplomáticos que estaban teniendo lugar en el viejo continente. Estas alianzas fueron consecuencia de las diferencias entre las naciones europeas. Las principales eran la Triple Alianza y la Triple Entente. Además de esto, había conflictos políticos como el anglo-alemán entre Alemania y Gran Bretaña, que luchaban por el dominio de los mercados, el ruso-alemán, que luchaban por las mismas zonas, y el conflicto austro-ruso, que se disputaban por el control de los Balcanes. También otra causa fue el desarrollo exponencial de la industria armamentística, ya que había quienes estaban deseosos de poder utilizarlas. Pero el detonante de todo esto fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa el 28 de junio de 1914. Se sabía que el asesino del archiduque era serbio, por lo que se pidió una investigación a dicho país, la cual fue denegada, lo que hace que Austria le declare la guerra el 28 de julio de 1914, exactamente un mes después del atentado. Austria, al declarar la guerra a Serbia, sale en defensa a Rusia, a lo que Alemania mueve ficha atacando a Rusia y Francia e invade Bélgica, haciendo que Inglaterra se declare en guerra a Alemania e Italia a Austria. De pronto, medio mundo estaba en guerra con la otra mitad. Una vez iniciada esta gran guerra, los participantes se dividieron en dos bandos. La Triple Entente, formado por Francia, Inglaterra y Rusia en un comienzo, y la Triple Alianza, formado por Alemania, Italia y Austria-Hungría en un principio. Antes del suceso ocurrieron unos cambios. La Triple Alianza tuvo incorporaciones de el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano, mientras que Italia decidió cambiar de bando a la Triple Entente. Entonces, esta tuvo la incorporación de Italia, Japón y Estados Unidos. Otros países que apoyaron a la Triple Entente en América fueron Canadá, Brasil, Guayana y Guyana Francesa, Centroamérica y el Caribe, a excepción de El Salvador y República Dominicana. Países del mundo que también apoyaron a la Triple Entente fueron Nueva Zelanda, Australia, China y países del Medio Oriente. Mientras que la Triple Alianza, el apoyo de países de África como Tanzania, Namibia, Camerún, el Congo, entre otros. También Ucrania, Turquía, parte de Arabia Saudita y Nueva Guinea. En esta guerra también se implementaron nuevas armas como las armas biológicas, las bayonetas, lanzallamas, granadas, ametralladoras, pistolas y rifles. Además, se ocuparon armas químicas como el gas lacrimógeno y el gas mostaza. También se emplearon nuevos vehículos como los tanques y aviones. La mujer tuvo un papel importante en este hecho histórico, ya que en 1914 casi 5 de los 23 millones de mujeres en el Reino Unido trabajaban. Miles de ellas trabajaban en la fabricación de municiones, en oficinas y en grandes hangares para construir aviones. Las mujeres también estaban involucradas en tejer calcetines para los soldados del frente. Como una situación de supervivencia, las mujeres tenían que trabajar por cuenta ajena por el bien de sus familias. Muchas mujeres trabajaban como voluntarias al servicio de la Cruz Roja, alentaron a la venta de bonos de guerra o plantaciones de jardines de la Victoria, también llamados jardines de la guerra o jardines de alimentos para la defensa. Esto mostraría que las mujeres eran muy capaces en diversos campos de la actividad laboral. No hay duda de que esto amplió la visión del papel de la mujer ante la sociedad y cambió la perspectiva de lo que la mujer podía hacer y su lugar de fuerza en el trabajo. Aunque a las mujeres todavía se les pagaba mucho menos que a los hombres en la fuerza laboral, la desigualdad salarial estaba empezando a disminuir, ya que a las mujeres ahora se les pagaba 2/3 del salario típico de un hombre. Además, en el ámbito militar, la enfermería se convirtió en casi la única zona de contribución femenina que participaba en el frente y experimentaba la guerra activa.
En la Primera Guerra Mundial se alistaron más de 12.000 mujeres en la Marina de los Estados Unidos y en la Infantería de Marina. Alrededor de 400 mujeres murieron en la Gran Guerra. Durante ella sirvieron más de 2.000 mujeres en el Cuerpo Médico del Ejército Real de Canadá, y el papel de las mujeres canadienses se extendió más allá de la enfermería en el ejército. Recibieron entrenamiento paramilitar en armas pequeñas, primeros auxilios, de perforación y mantenimiento de vehículos por si fueran necesarias como protectoras del hogar. 43 mujeres en el ejército canadiense murieron durante la Primera Guerra Mundial. Sus pocos batallones de la mujer lucharon bien, pero no proporcionó el valor propagandístico esperado de ellos y fueron disueltos antes del fin de año. La propaganda. Para saber el papel de la propaganda, primero debemos saber qué es. La propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de la comunidad respecto a algunas causas o posiciones. Durante la Primera Guerra Mundial fue ocupada como un arma para fomentar el patriotismo y elevar la moral frente al derrotismo. Pasó de ser utilizada como propaganda política a ser difundida principalmente a través de carteles. Los carteles utilizados eran para el reclutamiento de soldados, fueron más directos y persuasivos. Se dedicaron muchos fondos para promover campañas de prensa, grupos de presión o para sobornar personajes influyentes. En todo el desarrollo de la guerra, las principales batallas que se desarrollaron fueron la primera batalla de Marne, las batallas de Ypres, la batalla de Verdún, la batalla del Somme, la batalla de Cambrai y la batalla de Kaiserslautern. Consecuencias. La consecuencia más grande y dolorosa fueron las vidas perdidas, siendo 10 millones de soldados y 7 millones de civiles. También tuvo consecuencias económicas. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Europa se vio expuesta a aumentar la brecha social entre ricos y pobres, derivado tanto de las pérdidas materiales como la discapacidad física tras el combate, la viudez y la orfandad inducida. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejarían al país sumido en la pobreza extrema y dificultarían su recuperación, lo que generaría un gran malestar y resentimiento contra los países aliados. También tuvo consecuencias geopolíticas. El mapa europeo se reconstruyó y aparecieron nuevas naciones, como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además, Alemania sufriría pérdidas territoriales que representarían el 13% de sus dominios solo en Europa. A esto se le sumó la entrega de sus colonias de ultramarina, las cuales fueron repartidas entre los aliados. Consecuencias ideológicas. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no solo fueron económicas o materiales. Nuevos discursos ideológicos aparecerían en la escena. La expansión del comunismo, que había ascendido por primera vez tras la Revolución Rusa, el nacimiento del nacionalsocialismo o nazismo en Alemania, el fascismo en Italia. A pesar de sus profundas diferencias, todas estas teorías tendrían en común el rechazo al modelo del capitalismo liberal. En la Primera Guerra Mundial se formaron 6 tratados de paz, los cuales son el Tratado de Brest-Litovsk. La República Bolchevique, nacida tras la Revolución de Octubre en Rusia, firmó el 3 de marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litovsk con los imperios centrales. Este puso fin a los combates en el frente oriental, pero Rusia perdió gran parte de sus territorios occidentales en beneficio de Alemania, entre ellos Polonia, los países bálticos y Finlandia, y más del 30% de su población. Otro de estos tratados fue el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria. Disolvió el imperio de los Habsburgo, dando origen a media docena de estados nuevos. Esta división originó numerosas tensiones posteriores.
Lo único que quedó del extinto imperio fue una pequeña Austria y una pequeña Hungría. Otro tratado es el de Newbery. El Tratado de Newbery, firmado el 27 de noviembre de 1919 entre los aliados y Bulgaria, que había entrado en guerra en 1915 en apoyo a Alemania. Transformó las fronteras del país. Regiones enteras cambiaron de estados. El este pasó a ser de Yugoslavia, el norte a Rumania y el sur a Grecia. El Tratado de Trianon. El Tratado de Trianon, firmado el 4 de junio de 1920 en el Palacio de Trianon, que dicho tratado le quitaría 2/3 del territorio a Hungría. Y el quinto, pero no menos importante, llamado el Tratado de Sèvres y Lausana. El Tratado de Sèvres, que fue firmado el 10 de agosto de 1920, disolvió el Imperio Otomano y fue rechazado por los nacionalistas turcos. Turquía, convertida en una república, conservó Anatolia y los estrechos, pero perdió todas sus posesiones árabes. Palestina y Mesopotamia quedaron bajo el mandato británico, Siria y Líbano bajo control francés, ya que éstas eran posesiones turcas. Y el más importante de todos, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Esto se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, París. El Tratado de Versalles tuvo dos procesos de firmas. Una primera, el 11 de noviembre de 1918, en donde solo firmó la armisticia para darle fin a la guerra. Y una segunda, el 28 de junio de 1919, donde se firmó el acuerdo definitivo. No obstante, el tratado se puso en práctica el 10 de enero de 1920. Estaba estructurado por diferentes artículos y cláusulas. El mismo se encontraba en 3 idiomas: francés, alemán e inglés. Uno de los puntos más importantes del tratado consistió en reconocer a Alemania y sus aliados como responsables de la guerra e imponerles importantes concesiones territoriales, así como grandes indemnizaciones monetarias. Si bien hay un gran número de puntos que establece el Tratado de Versalles, se destacan, por ejemplo, la reducción del ejército alemán a 100.000 hombres. Además, mucho material militar y naval alemán debió ser entregado a las fuerzas aliadas. Se le prohibió a Alemania la fabricación de armamentos de guerra, el pago de más de 30.000 millones de dólares a las fuerzas aliadas para la reparación de sus territorios. Recientemente, en el año 2010, Alemania liquidó totalmente el pago de la millonaria suma que debía en reparaciones y reconstrucción. Además, Alemania debió aceptar toda la responsabilidad material y moral de la guerra. Grandes territorios alemanes fueron otorgados a las fuerzas aliadas, pero muchos de estos puntos fueron altamente violados con la llegada de Adolf Hitler, uno de los factores que causó la Segunda Guerra Mundial. Las causas que impulsaron a la firma del Tratado de Versalles son: promover la paz entre las partes implicadas de la Primera Guerra Mundial, la derrota de las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial, el hecho de que Alemania se viera acorralada luego de que sus aliados se dieran de baja durante la guerra, por lo cual tuvo que rendirse y firmar dicho tratado. Este tratado trajo muchas consecuencias en sí, pero mayormente hacia Alemania, ya que tuvo la pérdida del 13% de sus tierras. Además, fue un gran golpe a la economía alemana, ya que se vio obligado a pagar una enorme suma de dinero por indemnizaciones. También una fuerte pérdida del poder militar alemán, que luego fue recuperado por Adolf Hitler. Los alemanes estuvieron en contra del acuerdo, mientras que algunos pocos que los apoyaron fueron considerados criminales. Los puntos que dejó este tratado motivaron a Adolf Hitler a recuperar el poder alemán, provocando así la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes firmaron el Tratado de Versalles? Si bien el Tratado de Versalles fue apoyado por 50 naciones, solo 33 fueron sus firmantes.